Maduro en este momento. Y mientras tanto, mucha atención, aquí en Colombia, en Bogotá, se adelanta en la Casa de Nariño un Consejo de Ministros. Tiene como tema principal, don Álvaro y don Pedro, la situación en Venezuela. En la reunión se discute estrategias para fortalecer la cooperación con todos los países y los países vecinos, así como medidas para apoyar a los venezolanos que llegan a Colombia. Se reafirma que la transparencia es el camino a la paz en Venezuela, al tiempo que se buscan soluciones sostenibles y coordinadas con la comunidad internacional. En Consejo de Ministros ha hablado el canciller, ha hablado el ministro del Interior, pero tía, de aquello nada, de Petro nada, ni un mensaje en X, ni una palabra ha dicho el presidente colombiano sobre la situación en Venezuela. Le voy a preguntar primero a don Álvaro Forero. Han pasado 60 horas desde que el Comité Nacional, la CNE, la Comisión Nacional Electoral en Venezuela. Consejo Nacional Electoral, tía, muy bien, usted muy bien ubicada. Le dio pues, al presidente Maduro la cosa del presidente. Y el gobierno Petro nada. No ha dicho nada. Petro pues no ha dicho nada. Está muy callado. Sí. Entonces, ¿qué debería hacer el gobierno, don Alvarito? Sí, el gobierno sí ha dicho. Como estaba diciendo Silvia, el canciller se ha pronunciado 2 veces y básicamente Colombia está pidiendo lo mismo que Estados Unidos y que Brasil y que España, que es transparencia, básicamente que se muestren los documentos que acrediten el supuesto triunfo de Maduro, para encontrar que si no está, pues no se puede reconocer ese triunfo. Y lo está haciendo a través de canales prudentes, porque es que acuérdese que la diplomacia no se maneja por micrófono. Cuando se ha manejado por micrófono, con declaraciones altisonantes, ha salido mal. Colombia no está haciendo los pronunciamientos de Argentina o de El Salvador, porque pues hay muchas diferencias. A Argentina no le pasa nada si el presidente se insulta con Maduro, y El Salvador tampoco. Además son presidentes acostumbrados a eso. Colombia la tiene muy difícil en esta situación, a diferencia de países como estos que le menciono, que en Chile también hay inmigrantes, pero no les pasa nada si tienen un enfrentamiento con Maduro. No son países vecinos. Su seguridad interna no depende de lo que haga Venezuela con las guerrillas y el narcotráfico como sí depende de Colombia. Hay que aceptar que Colombia tiene una debilidad muy grande con esa frontera en materia de seguridad, en materia de inmigración, en materia de delincuencia, y los lazos son muy profundos. Entonces hay que aceptar que Colombia es el mayor doliente de ese problema de Venezuela. La estrategia de condenar a ese gobierno y desconocerlo por dictador, esa ya se utilizó. El gobierno pasado la utilizó al extremo. El expresidente Duque no le faltaron palabras para desacreditar a Maduro, llamarlo de todas las maneras, lo denunció ante la Corte Penal Internacional para meterlo a la cárcel. Y eso simplemente no funcionó. Lo grave de este momento es que la estrategia esa del cerco diplomático, de Guaidó, de la condena, de los 1000 epítetos, de las conciertos en la frontera, de las promesas de que Maduro tenía los días contados, fue un fracaso. Entonces en este momento no hay mucho más que hacer, porque si volvemos a las condenas, a los cercos diplomáticos, a las sanciones, pues nadie va a creer que funcionen, menos Maduro. Entonces estamos en una situación muy compleja. Hay que aceptar que el mundo está dividido entre democracias y dictaduras, y ni Estados Unidos ni nadie puede lidiar solamente con los países que tienen sistemas políticos afines. Al contrario, las dictaduras son más delicadas y requieren más venezolano, con figuras ingenuas como la de Guaidó, decir que no, que el presidente de Venezuela no es Maduro. Maduro es el presidente y ese gobierno manda en Venezuela cuando ganaba las elecciones y cuando empezó a cometer fraudes. Sí. Y es un vecino delicado e importante. Colombia, si se pone en la misma posición de otros países, pierde, primero, se arriesga a rompimiento de relaciones, a cierre de fronteras, a pérdidas económicas, y quién sabe, pues tener un dictador al lado es peligroso, hay que manejarlo con
con prudencia, pero sobre todo pierde su condición de vecino influyente, porque si Petro es lo mismo que Milei, un gritón de adjetivos a Maduro, pues no, Colombia debe tratar de mantener una condición de influencia. Eso pasa en todas partes. Si usted mira en el Medio Oriente, Egipto y Jordania tratan de manejar a Israel de una manera distinta a los demás árabes porque son vecinos, porque quieren poder influir en momentos críticos como este. Entonces, Petro va a hablar y va a escribir el tuit y va a decir cosas. ¿Así? ¿Cuándo? Pero ojalá, no importa cuándo. No se importa cuándo. No importa cuándo, porque el gobierno ya está diciendo que habla el canciller, que habla el ministro del Interior. ¿Le parece poco? Es que la diplomacia. Pero usted está hablando la diplomacia se maneja está hablando así, México, está hablando Chile, y este es el vecino. Y lo que no podemos ocultar es que son amiguísimos. Y lo que no podemos ocultar es que si usted Petro, quiere reducir, hablar, si usted lo quiere reducir a eso, quiero reducir a eso. No, el problema es que no más que amigos ser, o no. Don Álvaro, discúlpeme, le hago una pregunta. No puede ser que el presidente Petro hable de lo divino y lo humano, nos responda a todos nosotros, todos los mensajes todo el tiempo, nos eche toda la culpa de todo lo que está pasando, pero con una cosa tan delicada, cuando hay 8 millones de familias venezolanas destrozadas en este momento, el presidente de Colombia no diga nada y mande decir a sus ministros, a mí no se me hace bueno. A ver, Jorge, claro que puede ser, precisamente porque es un asunto tan delicado. Sí, digo yo. No se puede simplemente manejar con un tuit. Ese tuit llegará y declaraciones llegarán, pero ojalá sea a través de comunicados y manifestaciones diplomáticas de gobierno, más que con tweets, porque por todo lo que he dicho la situación es muy delicada. Si algunos quieren reducir todo a que es que Petro es amigo y quiere ayudarle a Maduro, pues no es cierto, porque lo que ha dicho Colombia hasta ahora no es para nada favorable al gobierno de Venezuela. Está diciendo muestre las actas. Entonces hasta ahora no es cierto. Lo que pasa es que Colombia no es cualquier vecino y simplemente volverse apuntar un dedo acusador y decir dictador, eso no soluciona nada. Eso ya lo tuvimos. Tuvimos un presidente que le gritaba dictador todo el día a Maduro y las cosas con Venezuela no mejoraron, sino que empeoraron. Petro además tiene el problema de que tiene una tendencia ideológica distinta, no quiere quedar del mismo lado de Milei y de Bukele y de ese tipo de presidentes. Entonces, ojalá se maneje con serenidad, ojalá no se maneje por Twitter, porque para Colombia la cosa es delicada. Si Maduro se mantiene en el poder, de nada sirve sacarle la lengua, decir una cantidad de cosas. Eso le sirve para hacer política a Milei y a Bukele. A Petro no, porque tiene que quedarse con los problemas ahí. Y Petro tiene la responsabilidad de que esa relación no perjudique más a los colombianos. Nos ha perjudicado enormemente. Porque con lo que diga también puede comprometer lo que puede pasar en este país también, que es lo que la gente está diciendo. Pero bueno, pero eso sí es pura política, Jorge. Decir que porque allá cerraron las elecciones. Es que digo yo, como eso habla de todo. Y Petro cada no sale rato a decir, trina, y cada rato da declaraciones por todo. Pero aquí lleva 48 horas desde que llegó de los Olímpicos. Y ahora lo critica por no trinar. ¿No? Menos mal que no trina. Okay. Que condene o no quiere decir que Colombia se va a volver Venezuela. Colombia y Venezuela y el mundo están esperando el cuento de Don Álvaro que va a decir. Eso no es serio. Pues lo tendría que decir. Veremos a ver. La misma pregunta para don Pedro Vivero. Después de 60 horas de silencio de Gustavo Petro, ¿qué debe hacer el gobierno? Pues mire, yo creo que un presidente como Petro debería en este momento mostrar las virtudes de un líder. Es que a los presidentes los nombraron fue para esto, Jorge. A los presidentes los nombran es precisamente para liderar los países en este momento, cuando están estas crisis. Porque cuando las cosas son normales y las cosas van tranquilas, pues uno sencillamente va y nombra un viceministro o manda ciertas cartas o tal. No, es en este momento, en la crisis más grande que hemos tenido internacional en los últimos años, con este tipo de actuaciones donde se demuestra la virtud de un líder político, Jorge Alfredo. Y tía, hoy es cuando se necesita que aparezca esa persona que nos dice a los colombianos para dónde vamos, y el hemisferio y los países amigos. El presidente Petro nos ha acostumbrado y nos ha dicho que él es un líder mundial.
Él no es cósmico. Preocupadísimo por la Franja Gaza. Cósmica. ¿Cómo se comunica con la Franja Gaza? Entonces, ¿cómo se preocupa por todos los problemas? Y los problemas de la vecindad están aquí. Es lo que yo le estoy diciendo a Álvaro. Hoy se necesita ese líder. Y no queremos oír más al ministro del Interior ni al canciller. Queremos saber qué piensa el presidente de Colombia sobre la crisis en Venezuela. Que hay hipótesis de una supuesta declaración conjunta que nada que llega, en la que estaría el Dicho eso, Petro, creo que el presidente Petro está desaprovechando una oportunidad histórica para demostrarnos cuál es el liderazgo mundial que tenemos en la Casa de Nariño y los colombianos y el hemisferio. Yo creo que pronto hoy sale, después del Consejo de Ministros, alguna comunicación. El segundo punto, Jorge, que a mí me parece también importante es que hubo una reunión en la frontera, donde fueron altos mandos militares, muchos miembros del gabinete, para conversar y ver qué está pasando en la frontera. Y eso a mí me parece muy positivo, porque hay que mirar muy bien a lo que nos abocamos y toma una decisión u otra. Porque la migración va a ser de una manera importante si se toma una decisión u otra. Los temas económicos van a ser importantes si se toma el apoyo o no se toma el apoyo o se hacen las críticas que toca hacer. Entonces, esa reunión que se hizo esta mañana o el día de ayer en la frontera, me parece a mí que fue muy importante. También el gabinete de hoy, ¿sabe, Jorge? Me parece importante que el presidente oiga todas las carteras y pueda perfectamente entender y ver qué implicaciones tiene una decisión y otra. Me parece a mí muy importante. Lo que pasa es que yo creo que el presidente se demora en mandar un mensaje. No se trata de saber si el canciller lo hace, porque eso se agota. Yo acabo de ver a Lula hablar. Sí. Y Lula no había hablado, había mandado a Itamaraty, que es la Cancillería brasilera, y habían sacado unos comunicados, pero ya le habló tocó con hablar. Biden, claro. Entonces yo creo que en algún momento le corresponde hablar al presidente, pero repito, es el momento donde nosotros veamos cuál es el liderazgo que tenemos en Colombia en esta materia. Claro. Eso es muy importante. Somos vecinos, somos hermanos, es que somos no solo con Venezuela. Y Jorge, lo otro, para finalizar, ojalá que este tipo de pausas que tiene el presidente en Twitter y en su lenguaje también destemplado que tiene el presidente con muchos mandatarios, le sirva para asimilar y que la diplomacia de hoy en adelante el señor presidente la maneje con la prudencia que nos ha brindado a los colombianos en las últimas 48 horas. Que no sea solamente porque está en un gran problema y no nos ha demostrado cuál es el liderazgo que tiene que tomar la Casa de Nariño, no. Si el presidente va a tomar esta posición de aquí en adelante, hombre, sería muy grato, Jorge Alfredo, que tuviéramos un presidente con la prudencia que ha demostrado Gustavo Petro en las últimas 48 o 50 horas y que nos acostumbre de aquí en adelante en su segundo mandato, para que cada una de las posiciones y de su liderazgo sea más reflexivo y menos impulsivo al que nos tiene acostumbrados en estos 2 años. Tía y Jorge Alfredo. Ahí está, señores, esperaremos. A esta hora hay Consejo de Ministros en la Casa de Nariño. Se está tratando el tema de Venezuela. Esperamos qué comunicación tiene Colombia, escribimos los vecinos. Y también, como dice don Álvaro y don Pedro, obviamente esto es delicadísimo, sobre todo para Colombia, lo que está pasando. Pero los países del mundo le están diciendo, señor Maduro, muestre cómo fue, dónde contaron, dónde salieron esas... Muéstrenos que ganó, muestre al mundo que ganó. Simplemente demuéstrelo. No al 80% con una tendencia dicen, ganó y al otro le dan una credencial. Por favor. Y ahora amenazando con que van a detener a María Corina Machado. ¿Qué es esto? Por favor. Ahí tiene que ser, como dice don Álvaro, y ahí es válido totalmente, con mucha inteligencia la comunicación del presidente Petro. Pero también, como dice don Pedro Viveros, con el talante que tiene que tener el presidente de Colombia, el presidente del país vecino. Pedro, no se nos puede olvidar que somos un solo pueblo y lo veíamos en los informes de la frontera y eso duele muchísimo. ¿Cuál es la comunicación y cuál es la postura del presidente de Colombia? Es lo que nos estamos preguntando. Pero en el Consejo de Ministros está Petro. Claro, sí. con todos los ministros. Ya salió ahí. Claro, está ahí. Sí, Jorge Alfredo, le tenemos reacciones.